Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Claudia Gordillo y en Ciencia de la Mente, durante este mes de marzo, tenemos un tema que es súper interesante, que nos pone a pensar inmediatamente. El tema es, así es como nunca lo hemos hecho. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Nos cuesta porque generalmente lo que hacemos es hacer las cosas de la misma manera. Nos quedamos en nuestra zona de confort, ahí donde estamos tranquilas, nos sentimos protegidas. Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando nos quedamos en esa misma zona de confort? Las cosas siempre seguirán siendo iguales, seguirán siendo lo mismo. ¿Escucharon eso que para obtener resultados diferentes tenemos que hacer las cosas de manera diferente? Y atrevernos a hacer esto nos cuesta mucho. Y para eso es imprescindible que conozcamos nuestro pasado. No solamente lo que me gustó de mi pasado, sino especialmente lo malo y lo feo. Suena un poco como a ser masoquistas, pero en realidad no se trata de eso. De lo que se trata es de conocernos mejor para poder perdonarnos, aceptarnos y también liberarnos de viejos patrones que hoy en día ya no nos sirven más. Para conversar de este tema tan interesante es que hoy estamos con Moni y de lo que se trata es de que seamos capaces de hacer un reset, un hasta aquí. Me detengo en este momento, hasta ahora llegué con esto para observar esas nuevas oportunidades que están ahí para nosotros. ¿Cómo estás hoy, Moni? Hola, hola a todos, hola Clau. Gracias por estar de nuevo juntas acá conversando sobre estos temas que son tan interesantes y tan nutritivos para el alma, ¿no? Y, y sí, como estabas diciendo, es importantísimo que estemos suficientemente atentos para reconocer lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y permitirnos elegir y optar si eso es lo que queremos o lo que no queremos. Y para eso es que tenemos que estar en el presente, ahora, ser conscientes de lo que estamos experimentando, porque el pasado no nos define, el pasado no nos arrastra. Entonces es importante que sepamos que podemos optar, que hay una posibilidad de hacer las cosas diferentes hoy. Y no importa lo que hiciste ayer, lo que importa es lo que estás haciendo hoy. Y creo que es importante que comprendamos que siempre contamos con esas oportunidades. Y para eso hay una frase muy linda que dice, libero el pasado y reclamo una experiencia de vida más elevada y feliz hoy. Esa debería ser nuestra afirmación de todos los días, ¿no? Saber que podemos dejar ese pasado y que hoy día declaramos que vamos a tener una vida más elevada y feliz. Me encanta, Moni. Eso nos llena en realidad de entusiasmo, ¿no? Porque cuántas veces justo nos hemos sentido que estamos de repente metidas en un hueco oscuro, en lo más profundo, y creemos que ya no hay opciones para nosotras. Y sin embargo, lo que estamos escuchando ahora es que en todo momento hay una oportunidad. Está ahí a nuestra disposición. Claro, siempre que estemos dispuestos a adoptar esas nuevas formas de experimentar y de expresarnos. Es decir, siempre que estemos dispuestos a cambiar. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado eso de, es que yo toda la vida he hecho esto así? O de repente, mi papá o mi familia siempre actuó de esa manera. Cada vez que escuchamos comentarios así, en realidad estamos cayendo en viejos patrones. O lo que es aún peor, estamos cayendo en los patrones que nos impusieron, ya sean nuestros padres, nuestros maestros, nuestros jefes o simplemente la sociedad. No estamos siendo nosotros mismos ni escuchando a nuestra propia esencia. Eso Así me es, ¿no? parece Y tremendo. tremendo, totalmente, ¿no? Y yo creo que eso que siempre decimos de tal palo, tal astilla, es que yo soy igual a mi papá, es que yo soy igual a mi mamá, nuestra familia es así, nosotros somos así, ¿no? Ya te limitaste y te pusiste en esta cajita de la cual ya no vas a poder salir porque mentalmente estás ahí encasillado. Y eso nos lo hemos puesto nosotros mismos, nadie más que nosotros.
Entonces, ahora con esta conversación que tenemos, Clau, creo que lo importante es invitar a todos a saber que sí se puede salir de esa cajita. ¿Y cómo lo hacemos? Sustituyendo este tipo de pensamientos que ya no nos sirven, que nos limitan, por otros más constructivos. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, si siempre suelo decir, mi experiencia ha sido siempre difícil, ¿no? Siento que debo esforzarme muchísimo para conseguir lo que me he propuesto. Sé que solo con el sudor de mi frente obtendré buenos resultados. O, por ejemplo, el que le cueste, el que quiere celeste que le cueste, ¿no? Me tiene que costar un montón, si no, no vale. ¿Y qué pasaría si en lugar de hablar así, podemos elegir hacer un reset y detener uno a uno nuestros pensamientos limitantes y empezar a cambiar, ¿no? Esas formas de hablar. Yo creo que es importante. Hoy, ¿cómo lo cambio? A veces, ¿no? Hasta ahora me ha costado, pero ahora sí puedo hacerlo. Ahora voy a hacerlo, ¿no? Creo que es importante Es, que cambiemos nuestra. es importante que salgamos de nuestro rol de víctimas. Y a todos nos ha tocado en algún momento, y de repente, los que creen que nunca les ha tocado, yo los invito a que se observen, ¿no? Porque, claro, en cuanto decimos esto, es que yo siempre lo hice así. Ya me estoy poniendo en ese papel de víctimas. Y como decías tú, Moni, ahora tengo esa oportunidad, soy consciente que la tengo. Entonces, a partir de ahora, puedo elegir. Y lo que puedo decir es lo que decías tú. Hasta ahora hice esto de tal manera, pero hoy decido hacerlo de esta otra manera, viendo siempre los resultados de lo que quiero lograr. No voy a sacar de mi vista a lo que le tengo miedo, uy, qué difícil va a estar, porque a mí las matemáticas nunca me gustaron. No, no, mi papá cero matemáticas. Eso ya me lo estoy creando en mi propia experiencia. Entonces yo tengo que ir con otra visión. Desde ahora en adelante sé que puedo lograrlo. He estudiado lo suficiente. Lo voy a hacer. Ya estoy viendo todo con unos nuevos lentes que me permiten ver todo de manera diferente. Y confío y sé que viene algo mejor para mí. Eso es bien importante también, tener esa confianza. Sí, totalmente, ¿no? Lo más importante es esa fe y esa confianza en nosotros mismos y en todo en general, ¿no? Que el universo nos contiene. Y yo creo que sí se puede, conforme nosotras lo hemos vivido a través de Ciencia de la Mente, ¿no? No es que no nos pase ahora, pero nos pasa muchísimo menos, ¿no? Tratar de cambiar esos pensamientos y es un trabajo de día a día, no es algo que ya llegue a la meta y ya no va a volver a pasar, no. Es algo que uno trabaja día a día. Tenemos que ser ahí bien disciplinados, digamos, en ser conscientes, captar esos pensamientos y decir, los voy a cambiar, ¿no? Entonces, conforme nos logramos entrenar en este reset, vamos dejando atrás el apego y el complemento por excelencia que es la resistencia, ¿no? Cuando nos apegamos a algo, nos resistimos a otra cosa. Y como dijo Buda, la raíz de todo sufrimiento es el apego. Hay que soltar, no hay que pegarnos a esos patrones del pasado, ¿no? Y a esas creencias limitantes que tenemos. Hay que saber que somos libres, que podemos hacer muchísimas cosas. La única limitante somos nosotros mismos. Y para hacer eso, no quiere decir que me voy a pelear con mi pasado, el soltar no quiere decir que lo voy a negar o me voy a resistir. Yo creo que el soltar y el no apegarme significa que voy a honrar mi pasado, saber que al día de hoy estoy acá por ese pasado y voy a agradecerlo y a decir, ok, te agradezco, pero hasta aquí nomás, lo voy a soltar, ya no soy, no me define. No tengo que ser coherente con esa parte de mi vida. Puedo ahora ser incoherente. Puedo decir, no voy a seguir, no voy a seguir lo que ya hice. Y creo que es importante, siempre dicen que tenemos que aprender de la historia, ¿no? Entonces, un poco creo que es eso, hay que aprender de ese pasado sin apego, sin resistencia para avanzar libremente hacia nuestro futuro. O Moni, como lo dijo y lo decía Holmes, ¿no es cierto? El principio no está sujeto a precedentes, que es exactamente lo que tú has venido explicando y que es la frase que se ha convertido prácticamente en el eslogan de Ciencia de la Mente, ¿no? Mi pasado no define mi futuro. Yo puedo haber sido de la forma que ustedes hayan sido, no hay problema. Si tomo la decisión y trabajo en pos de eso, trabajo mentalmente, me refiero, creo esos pensamientos en mí,
para lograr ese objetivo que me he propuesto, entonces voy a conseguir los resultados. Mi pasado no define mi futuro. Cuando realmente nos abrimos a esas posibilidades y aceptamos que la vida es mucho más grande, más plena, más alegre, más abundante de lo que yo creía, todo cambia, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que estamos abiertos a recibir esas infinitas posibilidades, ¿qué te parece si nos vamos con la meditación? Lindísimo. Esa meditación nos va a ayudar a anclarnos en esos pensamientos, en esas cosas que queremos un poco cambiar. Así que los invito a que cierren los ojos y a relajarnos y votar y centrarnos en el momento presente. Ahora nos acomodamos, recordamos mantener una posición relajada y atenta al mismo tiempo. Y ahora quiero que cada uno de nosotros mantenga una intención. Libero el pasado y reclamo una experiencia de vida más elevada y feliz hoy. Libero el pasado y reclamo una experiencia de vida más elevada y feliz hoy. Hacemos un llamado a nuestro ser interior y nos conectamos, sintonizándonos nuestra esencia de total unidad y dejando que todas las posibilidades fluyan a través de nosotros. Por unos minutos no existe nada más. Poco a poco vamos identificando todos esos pensamientos que van apareciendo, todos los pendientes, la lista de quehaceres. Los visualizamos como van alejándose y se desaparecen, sabiendo que todo puede esperar. Mantenemos nuestra intención. Libero el pasado y reclamo una experiencia de vida más elevada y feliz hoy. Tomamos una respiración profunda y sentimos cómo ingresan a nuestro cuerpo los sentimientos de calma, tranquilidad, sosiego. Sostenemos este sentimiento y poco a poco lo vamos exhalando, visualizando cómo soltamos cualquier pensamiento inflexible, cualquier juicio, cualquier apego al pasado o a las creencias. Críticas, culpas, las dejamos, las soltamos. Una vez más, tomamos una respiración profunda, visualizando cómo ingresa a nuestro cuerpo esos sentimientos de conexión, de apertura, de conciencia, de aceptación. Y sostenemos estos sentimientos de la manera más elevada. Y poco a poco exhalamos, sosteniendo y soltando cualquier miedo, cualquier resistencia. La dejamos ir. Una última vez. Tomamos una respiración profunda, visualizando como un hilo dorado, brillante, cálido, conecta con nuestro cuerpo físico y con nuestro cuerpo espiritual y cada vez va profundizando más y más, extendiéndose más allá de los límites de nuestro cuerpo físico, llegando a todo lo que es, a ese mundo visible e invisible, y nos conecta de manera inseparable con todo. Abrazamos todo, nuestro pasado, nuestro presente y todo lo que está por venir. Los cambios, lo incierto, lo cierto, todo está bien.
y sabemos que todo es posible. Y lentamente dejamos ir cualquier sentimiento de separación y limitación. Ahora que estamos conectados profundamente con nuestra esencia, abracemos nuestro pasado y soltemos cualquier apego a experiencias pasadas, a creencias limitantes. Dejamos que se manifieste una experiencia de vida más elevada y feliz, dejando que se abran todas las posibilidades y que fluya la intención que sostenemos desde el inicio. Libero el pasado y reclamo una experiencia de vida más elevada y feliz hoy. Nos mantenemos conectados y confiados que el universo nos contiene. Poco a poco vamos regresando al aquí y a la hora, agradeciendo estar presentes y abiertos para iniciar este día o terminarlo, dependiendo de dónde estemos, sabiendo que ya estamos manifestando una vida más elevada y feliz. Gracias. Gracias, Moni, qué linda. Me ha encantado eso de somos seres divinos. Es cierto, y tenemos que creérnoslo para que logremos en nuestras vidas lo que nos propongamos. Y bueno, también recordar que estamos equipados con egos, pero diferente de lo que creemos, el ego también nos protege y nos ayuda a registrar nuestras experiencias, a establecer creencias y comportamientos, que son los que finalmente nos ayudan a navegar con seguridad en nuestro mundo. Yo solía pensar que el ego era malo y que había que sacarlo de nuestras vidas. No le veía este aspecto positivo al ego, ¿no? De proteger. Entonces, agradezcámosle a nuestro ego, teniendo siempre presente que es una herramienta, no es mi identidad, es una herramienta que yo puedo utilizar. Y ahí hay una frase del filósofo George Santayana que me gusta mucho. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Entonces, podemos lograr no repetir nada que no nos guste de nuestro pasado, siempre y cuando hagamos ese hasta ahora. Hasta aquí no más, pero gracias, no gracias. Y así es, ¿no? Creo que es importante que nos olvidemos o tratemos de sacar de nuestro léxico esa palabra de siempre, nunca, ¿no? Esas palabras que no son ciertas al final, porque no hay un siempre y nunca. Todo es relativo, ¿no? Y utilizar lo que dices tú, ¿no? El hasta ahora no lo he hecho, pero no siempre ni nunca. Creo que eso es saludable. Y el siempre o el nunca nos lleva a mantenernos prisioneros de ese pasado, cómodos en esa zona de confort que no nos gusta, no es algo que nos sintamos cómodos. Al final nos trae un montón de consecuencias. Nos quedamos atrapados en la rutina y hay una frase que me gusta mucho de Ellen Glasgow que dice, la única diferencia entre la rutina y la tumba son las dimensiones, ¿no? Es un poco graciosa, digamos, Cortísima. como humor negro, digamos, pero es cierto, ¿no? La rutina nos mantiene encajonados, no nos deja salir y experimentar y vivir la vida al pleno. Creo que eso es lo que hay que hacer, vivir la vida al pleno, sin esas limitaciones, ¿no? Y creo que para eso se necesita coraje y la voluntad de mantener y permanecernos conscientes
para desenredarnos de estos viejos patrones y abrirnos a una perspectiva más amplia, ¿no? Yo creo que es importante lo que siempre hablamos, esa conciencia de todo el día estar acá y ahora para poder elegir es importantísimo. Y ¿sabes qué, Moni? Importante también, esto de, es mentira que vamos a dejar de sentir miedo. Yo creo que eso es importante también. Lo que tenemos que lograr es ese coraje y esa valentía de las que tú hablabas, para que a pesar del miedo que siento, ¿no? Porque lo voy a seguir sintiendo, dé el paso de hacer eso que deseo, ese objetivo que me he puesto. Entonces, si eres de las personas que espera, es que tengo que tener más confianza en mí mismo y voy a sentirme poderosa y con eso voy a eliminar el miedo. Eso no es verdad. Miedo vamos a sentir igual. La cosa es que me voy a atrever a hacer las cosas con todo y miedo, ¿no? En Ciencia de la Mente lo que hacemos nosotros en realidad es identificar ese problema que nos gustaría cambiar. No negamos su realidad, porque eso es algo que hacen muchas personas lamentablemente, pero sí niego el poder que tiene ese problema sobre mí. Sé que ese poder y ese problema es un efecto, no es una causa. Al ser un efecto, yo puedo cambiarlo. ¿Cómo? Desvío mi atención de él y coloco toda mi atención en eso que sí quiero experimentar, en eso que quiero lograr. Me voy a dejar de preocupar, pero, uy, no, y si de repente, y si tal vez sucede esto, o tal vez sucede lo otro, en mi cabeza y en mi pensamiento solo está lo que quiero lograr. ¿Cómo? No sé. Y tampoco tenemos que saberlo en realidad. Solo estoy viendo el objetivo, a lo que quiero llegar, que en Ciencia de la Mente lo llamamos el bien mayor. Entonces, eso es lo que tengo que tener en mi pensamiento. Al sostener en mi pensamiento esto, lo que yo creo, lo que conscientemente estoy creando, es esa nueva idea en mi pensamiento. Estoy disolviendo la creencia limitante del pensamiento o el hábito que antes teníamos, dejando así espacio para que estas nuevas posibilidades surjan. Así es, Ese es ¿no? En Ciencia de la Mente creo que tenemos varias herramientas con las que podemos contar para lograr eso, ¿no? Y una de las que más usamos es el TEM, que es un tratamiento espiritual mental, que es como una oración afirmativa. No es que le voy a pedir a Dios Padre que está arriba que haga algo por mí, porque yo soy una pobrecita que no puedo hacer nada, sino es que ya está ahí, está dentro de nosotros, solamente hay que elegir. Suena muy fácil, pero es verdad. Si ustedes se ponen a practicar el ya lo tengo, sentirme agradecida por eso que quiero y decir ya está dentro de mí, ya lo escogí, ya lo elegí y ya se manifestó. Así es como uno puede lograr ir cambiando, ¿no? Entonces, es para que nosotros mismos tengamos el poder de nuestras vidas y convencernos que sí es posible hacerlo. eso, importante siempre, una vez que ya nos hemos entrenado en esto de ir cambiando nuestras experiencias, gracias a que cambiamos nuestros pensamientos, lo importante también es que mantengamos curiosidad, ¿no? Estar buscando siempre. Tenemos en realidad mucho por cambiar, mucho por mejorar en cada una de nosotras. Y la curiosidad me va a permitir ir descubriendo todas estas cosas. Entonces, recordar, el ego está trabajando sin cansarse todo el tiempo, construyendo hábitos de pensamiento y acción o reacción. Esos hábitos continúan funcionando incluso de manera subconsciente. ¿Se imaginan eso? Hasta cuando estamos dormidos están funcionando. Entonces, es importante que nos observemos, que nos investiguemos, que miremos, que estemos en contacto con lo que pensamos, justamente para ir descubriendo todos esos límites que nos hemos puesto. Entonces, si otra vez nos entrenamos en esto y lo logramos, lo mejor que vamos a poder conseguir es una mayor comodidad, me voy a sentir mejor en mi vida, voy a salir adelante, voy a lograr lo que me he propuesto
Y si por el contrario decido no trabajar en todas estas cosas, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo como esos caballitos que van sin mirar. Voy de frente, tal vez a toda velocidad, tal vez esforzándome, pero ni siquiera estoy viendo el objetivo. Entonces, finalmente tengo una visión limitada. La curiosidad es lo que nos ayuda y nos empuja a hacernos preguntas, no las preguntas habituales, sino esas preguntas que nos incomodan, esas preguntas que están fuera de la caja, hacer las cosas de manera diferente, tener el valor para efectivamente lanzarme y con todo y miedo hacer algo que tal vez nunca he hecho. Ojo que yo no digo que no se evalúen los riesgos, hay que evaluarlos, pero hay que aprender a ser ahí también un poquito más intrépidos de repente, ¿no? Entonces, ser valientes nos inspira a salir de esos viejos límites, a perder el miedo, que es el miedo al error o tal vez al fracaso, y abrazar objetivos más grandes ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando decidimos vencer el miedo? Te debe haber pasado y nos debe haber pasado a todos. Tengo pavor de que algo suceda en mi vida. Y sin embargo, cuando me sucede y observo, me doy cuenta que era más sencillo de lo que yo me había imaginado. Somos nosotros mismos los que hemos creado esa situación de miedo y la hemos ampliado. La hemos convertido en un monstruo de 8 cabezas y eso mi mente se lo ha creído como verdadero. Entonces, vamos a darle vuelta a eso. Tal cual, ¿no? Y Brené Brown, que también me encanta, siempre decía, ¿no? No hay valentía sin miedo. Y es que nunca vas a dejar de tener miedo de hacer las cosas, pero lo importante es que le hagas frente y que tengas la valentía de enfrentarlo, para poder salir de esa zona de confort, ¿no? Lo que ibas diciendo. Y creo que, además de eso, otro punto importante es recordar que lo único constante y cierto en la vida es el cambio. Es lo único que existe. Nada se va a quedar tal cual es, siempre van a haber cambios y tanto las partes negativas como las partes positivas, ¿no? Porque todo va cambiando en la vida, todo. Eso cuando, por ejemplo, somos mamás y ya sentimos que hemos llegado a un momento en que hemos logrado dominar la situación y cumple 2 años y cambió. Todo va a cambiar en general. O cuando estamos en el trabajo y ya sentimos que dominamos las cosas en el trabajo, pues van a venir nuevos retos, ¿no? Y si no llegan, también tú misma estás eligiendo que no lleguen y te vas a sentir en esa zona de seguridad y vas a tener que pasarla en algún momento, ¿no? ¿No? Y claro, como vivimos en la pandemia que nos empujó a hacer las cosas de manera diferente, no había otra manera. Todos tuvimos que cambiar. No teníamos la opción de quedarnos en nuestra zona de confort. Así siempre va a llegar un momento en el que vamos a tener que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y que también ahora, por ejemplo, como ya nos hemos acomodado a esta nueva realidad después de la pandemia, pues vendrán otros cambios y tendremos que volver a acomodarnos. Entonces es importante, creo, entrenar nuestra mente para estos cambios, para saber que podemos elegir, que no nos llegue el cambio como si fuera un camión que nos está atravesando y nos está arrollando. Elijamos siempre, elijamos ser conscientes, elijamos lo que queremos en nuestra vida, no dejemos que la vida nos pase, ¿no? Así podemos sentirnos satisfechos con la vida que estamos viviendo. Y una parte importantísima es que no olvidemos ser amables con nosotros mismos durante este proceso, ¿no? Debemos vivir un duelo por librarnos de ese apego a lo viejo, ¿no? Es difícil, no es algo que sea fácil. Hay un duelo para soltar todas esas creencias, todo ese pasado, toda esa forma que yo tenía de ver las cosas, hay una nueva perspectiva y soltarla duele, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿no? Y es importante porque así vamos a dar paso a las nuevas e ilimitadas posibilidades que hay en la vida. Nunca digamos no se puede, sí podemos. Me encantó eso, Moni. Al final es permitirnos vivir más allá de los límites, ¿no es cierto? Hacernos conscientes que esas creencias limitantes las he creado yo para mí misma. No tienen ningún sustento y lo único que hacen es encadenarme y detenerme. Así como antes yo elegí esos límites por las razones que hayan sido, a partir de ahora
cambio mis pensamientos y elijo posibilidades y sobre todo potencialidad infinita. Opciones hay siempre. Tengo que estar dispuesta a verlas. Así es, Eso hace ¿no? la diferencia. No, yo creo que a veces nos pueden ver hablar y todo, y pueden pensar, ah, bueno, es fácil decirlo, pero ¿y cómo lo hago, no? No lo vas a hacer sin dificultad, no quiere decir que esto sea fácil, ni siquiera para nosotros ni para un monje budista, no, para todos es retador, ¿no? La palabra es un reto, que hay que ir tomando la decisión de enfrentarlo cada día. Y creo que lo primero es que debemos aceptar que la incomodidad, cuando vamos a pasar por un cambio, no es sinónimo de fastidio, ¿no? Sino que es una posibilidad o una oportunidad. Saber que si estoy en esa zona en la que me siento incómoda, implica una posibilidad y una oportunidad. Y está bien sentir esa incomodidad. No toda la vida me voy a sentir cómodo con todo. Entonces, es importante que me comprometo con optar por lo desconocido, con todo y mis miedos, como decías, ¿no? Va a haber el miedo, pero lo voy a enfrentar. Y eso es ser valiente, ¿no? Me pongo incómoda adrede, lo hago porque quiero, porque estoy eligiendo, porque soy consciente y me desafío mis miedos, lo que me va a llevar de nuevo con valentía y con curiosidad a superar mis propias limitaciones. Moni, y si nos ponemos a pensar en realidad, los mayores retos que nos ha tocado vivir a cada una son los que nos han dejado los mayores aprendizajes, las mayores experiencias. Entonces, no hay que tener, no debemos tenerle miedo a esos retos, ¿no? Es como llenarte de fe y de coraje y lanzarte. Y eso me hizo recordar a Juanse en realidad con esta frase. Todos llevamos las experiencias negativas de nuestro pasado al futuro, simplemente porque no las hemos desconectado de nuestra mente. Si estamos creando un futuro negativo, es porque no hemos cambiado nuestra forma de pensar al respecto. Observa qué es lo que estás viviendo en tu día a día. ¿Encuentras cosas negativas? Esas son las que tú misma has creado con lo que has vivido en tu pasado y con lo que sigues sosteniendo en este momento. Y es Entonces, está en nuestras manos. como vivir Dime, tu pasado, es como vivir tu pasado en el futuro constantemente, ¿no? Nunca dejas de vivirlo, porque lo estás arrastrando. lo reeditas una y otra vez, 1000 veces en realidad. Y por eso decía que está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad el presente que experimentamos. La primera vez que yo escuché eso, me provocó ahorcar a la persona que lo dijo. Y me tomó, de verdad, me tomó un tiempo entenderlo y claro, luego de un tiempo le di toda la razón. Pero eso que estamos viviendo en nuestro presente es mi responsabilidad y nadie lo va a cambiar por mí, lo tengo que cambiar yo. Cada Y una de esfuerzo. nosotras es lo tiene que ser lo suficientemente valiente para llegar efectivamente a lograr ese cambio. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Estoy dispuesta a hacerlo? Cuando llegamos al punto en que ya no soporto más esto, vamos a estar dispuestas. Pero sería muchísimo mejor que no esperemos ese último momento, sino que antes nos lancemos a hacer los cambios que necesitamos. Así es, tal cual. Y me río porque vaya si nos ha costado, Así es. Pero ¿no es cierto? ahí va cada día. Ahí se va día a día avanzando y sobre todo creo que lo importante, a ver, mentiría si yo diría que no se sufre, sí, el proceso es difícil, cambiar es difícil, soltar es difícil, pero la recompensa luego es mucho mayor. Entonces vale la pena, por supuesto que vale la pena. Y bueno, esto ha sido esta charla de este tema tan importante en realidad. Observémonos, no dejemos de observarnos y de decidir lo mejor, sin importar si es posible, si puedo, si no tengo la aptitud, si tengo mala suerte. Saquemos todo eso y más bien traigamos confianza y seguridad de que podemos alcanzar lo que nos permitamos alcanzar desde acá, desde nuestras cabecitas. Te agradezco, Moni, por la compañía y agradezco a todos los que nos están viendo. Será hasta el Gracias. próximo. Y gracias a todos por escucharnos. Un beso Eso. grande. Un beso grande.
Bye bye.